Hola, ¿qué tal a todos? Jesús Montes de nuevo aquí. Mis ideas al respecto de React han cambiado mucho desde la primera vez que tuve interacción con esta tecnología, que fue por ahí del 2016 aproximadamente, al día de hoy en el que llevo un sólido año y medio programando únicamente utilizando esta tecnología. El primer release de React fue por ahí del 2013. Para esas fechas yo no tenía idea de su existencia, fue mucho después que supe de él. Y bueno, quería platicarles un poco sobre mis ideas hoy en día sobre React. Quizá no platicarles sobre el futuro, pero sí sobre lo que pudieran esperar. Hoy en día, sí, esta es una tecnología en la que estás interesado, o quizás una tecnología que en algún momento hiciste a un lado y no has considerado tomarla en cuenta nuevamente para un proyecto que pudiera irse a producción, un proyecto grande. Antes de continuar, quisiera comentar que este no es un video de comparativa entre Angular y React. Sin embargo, sí voy a hacer mención de Angular en más de una ocasión porque, bueno, esa es la tecnología con la que puedo llegar a compararla, ya que es la que, como algunos de ustedes sabrán, he estado programando durante muchos años ya para el día de hoy. Entonces, para mí va a ser un poco más fácil sacar algunas referencias de este framework. Ok, en la empresa en la que estaba anteriormente, teníamos la facilidad y la apertura, además, de poder implementar cualquier tecnología que creyéramos pudiera ser un buen fit para algún problema que tuviéramos que resolver. Entonces React fue una de esas tecnologías que para ese momento estaba comenzando a escucharse mucho. Entonces teníamos un proyecto interno en el cual no iba a llegar nunca a los usuarios, así que quisimos experimentar con React, pero únicamente lo utilizamos como literal una librería para renderizar componentes. Entonces ya se imaginarán que tuvimos que pasar, por ejemplo, los datos entre componente a componente a componente durante, bueno, no sé cuántos niveles de componentes teníamos, y de la misma forma, si emitías un evento desde un componente que estaba muy abajo en el árbol de componentes, tenías que subir ese evento hacia arriba. Y según yo, esa fue la única interacción que tuve en ese momento. Entonces ya se imaginarán, viniendo de Angular, viniendo ya para esos entonces de estar programando con toda esta magia que Angular y proporcionaba, toda esta abstracción que ya ellos escondían tras bambalinas para actualizar la vista, por ejemplo con el two-way data binding. Entonces esto se sentía como un poco regresar en el tiempo, por decirlo de alguna forma. No entendía en realidad para esas fechas el por qué se tenía que hacer esto, y quizá fue lo que me desmotivó en su momento de utilizar React. Otra cosa que se me hacía muy raro era que teníamos que hacer el bind de funciones para que el contexto de la clase componente se pasara a estas funciones. Entonces, como que habían cosas que no me hacían demasiado sentido. Y ya eso fue todo lo que llegué a tocar. Entonces yo seguí especializándome en Angular hasta la fecha, de hecho. Sin embargo, en esta nueva empresa en la que estoy hoy en día, la tecnología principal que se utiliza para muchas de las aplicaciones es React. Entonces, quieras o no, en algún momento tienes que tocar React también. Y justo un equipo me llamó para que me uniera a ellos, y me empezaron ellos a enseñar lo que sabían de React, lo cual se me hizo interesante, se me hizo bastante diferente a la forma en la que yo llegué a conocerlo. Me mostraron cómo se implementaba Redux, que para esas fechas aún se utilizaba la función connect para poder conectar el state y pasar los datos o los eventos por medio de props a los componentes. Para eso se utilizaba un patrón container para que este componente grande fuera el que tuviera estas conexiones y ya sea el que se lo pasara a componentes que estuvieran más abajo. Y luego vinieron los hooks. Los hooks en React han sido un cambio de forma de pensar, de tener otros modelos mentales para programar una aplicación usando esta tecnología, y creo que le ha dado una nueva vida a React, algo que en lo personal me comenzó a llamar mucho la atención. Y para el día de hoy ya llevo aproximadamente año y medio, meses más, meses menos, en los que he estado exclusivamente programando en React, y tengo varias opiniones al respecto. Creo que definitivamente mis ideas han cambiado de cuando lo conocí la primera vez. La tecnología ha evolucionado muchísimo desde entonces, y claro que hoy en día se utiliza bastante en el frontend. ¿Por qué tú deberías aprender React hoy en día si no es que ya lo ha estado haciendo? Como sabrán, React ha estado apoderándose del mundo ya desde hace varios años, y si no te has dado cuenta, creo que no es tarde aún. Totalmente creo que este es el mejor momento para entrar en esta comunidad tan grandiosa que es React. Un gran punto para React, y que a decir verdad no había considerado antes, es preguntarte esto: ¿cuánto tiempo inviertes en aprender sobre un framework en específico? Angular, un poco su sintaxis del archivo de template para escribir HTML, como que sí hay cositas específicas, y antes lo habían mucho más, por supuesto, que mucha de la magia está abstraída y ya no se le presenta al programador, lo cual para muchas personas puede ser una ventaja. A diferencia de React, que si tú quisieras crear un componente con puro JavaScript utilizando la API de React, podrías hacerlo, pero JSX es esta syntax sugar en el cual puedes crear componentes sin mayor
mayor complicación sin tener que meterte con la API de React, lo cual está bastante padre. Pero en realidad no te debería tomar más de 2-3 horas en entender cómo funciona. React también tiene esto que te acerca mucho más a JavaScript. Por poner un ejemplo, para renderizar una lista de componentes vas a utilizar un array.map y pasarle de return un JSX, el cual va a pintar esta lista de elementos. Ya desde que utilizas .map estás utilizando JavaScript puro. Esto es muy importante, guys. Cuando están aprendiendo una tecnología, no olviden de seguir aprendiendo los fundamentos, ya sea fundamentos de programación o fundamentos del lenguaje sobre el cual está construida la tecnología que están utilizando. Siéntanse cómodos de programar en puro JavaScript. No requieran de la tecnología para poder hacer las mismas cosas que pueden hacer con ella. Creo que esta es la forma más fácil de que tú puedas saltar entre tecnología y tecnología, que si tú aplicas para una empresa que pide un programador JavaScript, no vayas únicamente con conocimiento de, por ejemplo, React, sino que tengas el conocimiento de, en este caso, JavaScript puro. No se olviden, por favor, seguir aprendiendo, seguir practicando los fundamentos del lenguaje que estén programando. Otro punto para React es la lista incontable de trabajos que hay hoy en día para React. Estaba viendo en Google Trends, que entiendo que no es como la mejor fuente para esto, también el estado de JavaScript en esta página se muestra como la tendencia de React está súper por encima de Angular, lo cual creo que es un gran punto para tomarse en cuenta. React también tiene esta parte en la que su comunidad se la pasa innovando todo el tiempo, lo cual también para algunas personas podría ser un problema porque es mantenerse al tanto de todo lo que está sucediendo alrededor de React, toda esta innovación, toda esta comunidad tan vibrante de programadores, podría complicarse un poco. Hay tantas tecnologías saliendo alrededor de esto. Solo por mencionar algo, la forma de mantener el estado de una aplicación ha evolucionado mucho en React, pasando por ejemplo desde la forma en la que se administraba el state localmente, ahora utilizar hooks, así como Redux antes con funciones que hacían wrapper, ahora la forma en la que también utiliza hooks. Hay otras herramientas como Recoil, como Sustand, y bueno, voy a poner una lista aquí de todas las tecnologías para mantener estado que existen hoy, al menos de React, y seguramente siguen saliendo. Pero sí, esta creo que es la parte que más ha evolucionado y me agrada mucho poder ver finalmente esta parte, porque creo que sí era tal vez uno de los posibles dolores que pudiera ser que algunos programadores se alejaran de querer aprender React, porque pues sí estaba un poco rara esa parte. Con React, como no hay una regla de cómo estructurar tus archivos, folders, etcétera, cada proyecto al que tú te cambiaras probablemente va a ser muy diferente y cada equipo va a tener sus propias ideas, y eso está bien, es parte de la innovación, solo que es algo también a tomar en cuenta. Entonces es posible que si tú no tienes mucha experiencia en crear como toda esa estructura de archivos, de arquitectura de tu aplicación, y nunca has hecho un proyecto grande, quizás sí se te podría llegar a dificultar un poco comenzar de cero con React, porque como ya mencioné, no hay como una regla exacta, por así decirlo, de cómo administrar o cómo organizar tus cosas. Entonces podría salirse de control si no tienes como el cuidado suficiente. Esto es un hecho. Pero eso no significa que no sea una tecnología que pueda utilizarse para proyectos grandes. Al contrario, hoy en día proyectos grandísimos, pues ahí tenemos a Facebook. No sé si ubican a New Relic, seguramente sí. Bitso, si están interesados en cripto. Muchas empresas ya utilizan React hoy en día. Esto pues va a dar mucha tranquilidad a empresas que no saben si irse por React porque tienen un proyecto muy grande, etcétera. Creo que eso ya no es problema. Entonces, bueno, si estás pensando en aprender React el día de hoy, definitivamente es una gran opción. Yo creo que no hay problema si llegas y aprendes únicamente componentes funcionales, pero pues no está de más echarle un ojito a cómo se creaban componentes de clases, porque es muy posible que vayas a entrar en un proyecto en el cual tienen componentes de clases y pues vas a tener que tocarlos, pero creo que no deberías tener mayor problema. Solo entender que el modelo mental de cómo programar en un componente funcional a un componente de clase debería cambiar un poco, ¿no? Sí, la estrategia debería ser un poco diferente. Una vez más, no es una comparativa con Angular. Angular creo que es una gran opción. De hecho, personalmente me encanta Angular, así como que también me encanta React. Si pudiera crear un híbrido entre ambas tecnologías, eso estaría súper genial, pero pues seguramente solo tendríamos un framework JavaScript más. Y bueno, esos son mis pensamientos. Eso es lo que ha evolucionado un poco, a grandes rasgos, claro, de React. Eso sería todo para este video. Espero que haya sido de tu agrado y nos vemos en los próximos. Bye.